Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 21 de septiembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. Nos escucha también en GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestra invitada de este viernes, varios temas para la reflexión: el impacto de la disminución de los homicidios en los casos que procesan los defensores públicos, cuotas alimenticias, el tema de adopciones y también atención a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar. Bueno, hay varios temas en agenda, veremos si el tiempo nos alcanza, porque siempre es nuestro peor enemigo el tiempo. Queremos agradecer este día que nos acompañe en nuestros estudios Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, Procuradora General de la República. Procuradora, es un gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias a usted, licenciado, y agradeciendo este espacio que nos permite dar a conocer a la población esa inmensa gama de servicios que presta nuestra institución, la Procuraduría General de la República. Bueno, esperamos entonces una entrevista provechosa. Hay varios temas en agenda, como decíamos al principio, Procuradora. Me gustaría comenzar con algo relevante que tiene que ver con la vida diaria de todos nosotros en este país, y que es con la disminución de homicidios. Me gustaría saber un poco en qué términos la Procuraduría, por ejemplo, está midiendo ese impacto de disminución de homicidios a nivel nacional, sobre todo porque los defensores públicos, pues en muchos de los casos, obviamente no se involucran, entendería, en todos los homicidios, porque me imagino que responden en la medida en que alguien no cuenta con un defensor, alguien que, correcto, que lo ayude, ¿no? Sí es. Pero entonces, compártanos, Procuradora, ¿qué ha significado para los defensores, si hay disminución o no? Sí, primero compartir con usted que tenemos presencia a nivel nacional en 17 procuradurías auxiliares departamentales, una por cada municipio, a excepción del municipio de San Salvador, que también cuenta con la Procuraduría de Soyapango y la Procuraduría de Apopa, por ser lugares muy poblacionales extensos. Y aparte de eso, tenemos una procuraduría en la ciudad de Metapán, por considerar que era un sitio fronterizo y podría darse algún tipo de hechos delictivos con mayor frecuencia. Claro. Pues en estas 17 procuradurías nosotros tenemos desplegados 277 defensores públicos. Estos 277 defensores públicos llevan una carga bastante considerable, específicamente en la zona oriental San Miguel, que es donde notamos que el defensor está mucho más cargado, y le sigue la ciudad de San Vicente. Cuando habla de mucho más cargado se refiere en términos generales, no estamos hablando únicamente sobre los homicidios, no, es de todo lo que tiene que él involucrarse. Todas las causas, todos los procesos. Exacto. O expedientes que él tiene la responsabilidad de ejercer la defensa técnica. Entonces, a nivel nacional ese es el panorama. Ahora, ya contestando su pregunta, sí hemos visto una reducción en lo que compete a la Procuraduría. Nosotros comenzamos nuestro accionar en vista de que no hay un defensor particular. Ahí tendría que quedar afuera a las personas que tienen la capacidad de pagar los honorarios a un defensor particular, claro, y no acuden a la Procuraduría, porque nosotros en el mismo momento que hace presencia este defensor, que lo contrata la familia en forma particular, en ese momento cesa nuestra función, aunque haya estado en las primeras diligencias. Entonces, este número ha bajado, esta solicitud de servicios de la Procuraduría ha bajado en un 15% de solicitudes. Esto en la cantidad, pues cualquiera diría, bueno, solo son 2 casos por defensor, pero por lo menos sí se experimenta ese 15% a la baja en solicitudes. Nosotros tenemos la esperanza que siga menguando esa necesidad y podamos también tener un respiro de alivio, porque la realidad es que nuestros defensores y nuestras defensoras están sumamente cargados. Bueno, este día justamente en la edición impresa de la prensa gráfica incluimos información donde en algunos tribunales han tomado la decisión de que la próxima semana, por ejemplo, hacer una especie, no sé, es como una especie de paro técnico, porque al final de cuentas lo que ellos están planteando es que para evacuar la acumulación de casos, de procesos que tienen pendientes, no recibir más procesos y dedicarse exclusivamente a evacuar los que están rezagados. Entonces, bueno, es un caso concreto a nivel de tribunales. A nivel de Procuraduría General,
¿qué impacto está teniendo toda la sobrecarga para los defensores públicos o para el personal en general? Sí, es una sobrecarga que nosotros siempre hemos admirado, esa vocación de servicio y de querer laborar para la Procuraduría en nuestros defensores y nuestras defensoras, porque, como le explico, la carga es grande y los salarios que ellos perciben son pocos. Si usted compara el salario que un defensor público tiene en nuestra institución con un honorario que un abogado en ejercicio de la defensa particular puede cobrar, es exagerado. Entonces nosotros decimos que nuestros defensores siempre trabajan por vocación. Y es así como han asumido esas cargas laborales grandes y hasta hoy pues ha sido de gran provecho para las personas que se han beneficiado o buscado los servicios de la Procuraduría, porque incluso abogados particulares reconocen el tecnicismo y la capacidad de nuestros defensores. No se desmerita porque, bueno, a veces uno escucha comentarios fuera y dice, bueno, sí, pero un defensor público no es lo mismo que vayas a buscar a alguien a que se pague a alguien de manera privada. ¿No se desmerita el trabajo que están realizando, no, procuradoras? Al contrario, la única situación que podría señalarse es que hay un poco no de descuido voluntario, no que hay una situación donde la persona puede a veces descuidar una audiencia en forma involuntaria, es cuando le señalan simultáneamente o se traslapan las dos audiencias. Entonces el defensor considera que ya tendría que haber terminado en una audiencia para trasladarse a la otra y resulta de que se le extiende el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos algunos señalamientos de algunos funcionarios judiciales que nos dicen, mire, el defensor no estuvo a la hora para la defensa técnica de tal persona. Bueno, es interesante esa parte porque, bueno, debo hacer una pausa comercial cuando regresemos para que me explique un poco, entonces, que tiene que ver, me imagino, ya con el número de defensores públicos que usted tiene en este momento. ¿Cuál es el número ideal o el óptimo que se debe tener? Sobre todo porque ya comienza la discusión presupuestaria en la Asamblea Legislativa y eso nos permite entonces enlazar sobre cuáles son las necesidades. Vamos a una pausa, regresamos. Está bien. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Este viernes está con nosotros en nuestros estudios Sonia Cortés de Madrid. Ella es Procuradora General de la República. Estamos conversando sobre la incidencia de disminución de homicidios en los casos que lleva cada uno de los defensores públicos que dependen de la Procuraduría. Hablamos entonces, Procuradora, de ese tema especial, pero bueno, usted nos dice, reconoce que sí hay una sobrecarga en el caso de los defensores. Hay una sobrecarga. ¿Cuántos defensores hay entonces a nivel nacional? Tenemos 277. 277. A nivel nacional. Y como si nos vamos al volumen de casos, es donde hay situaciones que en San Miguel, como le explicaba anteriormente, o en San Vicente, específicamente San Miguel, hay abogados que tienen 376 causas asignadas a su persona. 376 causas, donde podemos ver todo tipo de delitos, no solo homicidios, extorsiones, que son las más, ahorita el delito más cometido, y toda la tipología que podemos ver en el Código Penal.
Entonces, estas personas sí se sienten bastante agobiadas. Claro. Entonces, sí tendríamos que fortalecer las procuradurías de San Miguel y la Procuraduría de San Vicente, que están a punto de colapsar. También tenemos procuradurías de menor escala, pero también preocupantes, como la Procuraduría de Sensuntepeque. Entonces estamos trabajando en eso. Necesitaríamos, para reforzar a nivel nacional, alrededor de unos 60 defensores más para poder dar este cumplimiento a todas las demandas. Ahora, si fuera a la baja, podríamos hacer una nueva reconsideración, pero como tal es el volumen en este momento, que solamente se ha experimentado, así en términos generales, solo 2 o 3 expedientes menos por cada defensor. En el caso específico de los homicidios. De los homicidios, así es. De esos, de esas 376 causas o procesos que ve cada defensor o procuradora, ¿de qué delitos sobre todo estamos hablando? En los que ellos, lo que más les absorbe tiempo y les demanda más responsabilidad. Sí, en la zona oriental, el homicidio y la extorsión. La extorsión, como hoy es la que está más a la alta, ¿verdad? El índice más elevado es la extorsión. Y luego siguen los homicidios, los robos, los hurtos, delitos patrimoniales, y luego siguen el resto, ¿verdad? Las amenazas, los hurtos agravados, las lesiones y toda esa gama de delitos. Claro, en este momento, ¿cuál es el presupuesto que tiene asignado para este año, por ejemplo, la Procuraduría? Pues nosotros ahorita tenemos asignado 21.445.000 dólares, pero de funcionamiento para todo el año. Para todo el año. Pero nosotros también hemos visto la necesidad de implementar ese presupuesto porque hubo reformas al Código Procesal Penal y no hubo incremento a recurso humano. Estamos trabajando con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil y tampoco hubo incremento en el recurso humano, y lo igual con la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, y finalmente con las últimas leyes de defensa de derechos humanos de las mujeres, que también nos exigen tener mayor presencia en los tribunales, en la misma Procuraduría, porque hay muchas cosas que se resuelven en sede administrativa y no tenemos esa cantidad. Así es que ahora, esa parte no se entiende, porque uno asumiría que en la medida en que les están otorgando más responsabilidades también... Adecuar un poco para disminuir la carga que cada uno tiene, pero no está ocurriendo. Así entonces. Sí, yo entiendo que es por la situación del país, la economía no está muy bonancible. Entonces estamos nosotros como esperanzados, sí, a que se nos escuche, pero también estamos conscientes de que no está la situación como para estar esperando. Nosotros exponemos nuestras necesidades y esperamos que igual tanto el Ministerio de Hacienda como la Asamblea Legislativa tomen en cuenta todas las necesidades de la Procuraduría. Hemos demostrado con trabajo organizado, trabajo comprometido, que la Procuraduría da un servicio efectivo hacia la población, y por lo tanto queremos atraer la mirada de todos y de todas hacia esta institución. Díganos, ¿cuánto es lo que ha solicitado en esta oportunidad la Procuraduría de presupuesto, que sería para el ejercicio fiscal 2013, ¿no? Sí, nosotros en forma optimista hemos pedido 13 millones. Y haciendo un análisis del caso, también no es como para exceder. 13 millones 13 más. millones de dólares más. O sea, subir a 20 sería 34 millones. Sería 20. 21 millones tiene asignado este momento. Sí, correcto. Más 13 sería 34 millones. Todavía no llegamos al presupuesto que tiene la Fiscalía General de la República, mucho menos al presupuesto que tiene el órgano judicial. Y yo solo pongo un ejemplo muy, muy simple y para donde no nos compliquemos. Donde está la figura de un funcionario judicial, juez o jueza, tiene que haber un fiscal y tiene que haber un defensor en un Estado democrático de derecho, porque tiene que haber defensor en cada ocasión que se le impute un hecho delictivo a una persona para un debido proceso. Entonces, ¿dónde está esa equidad? Ahí es donde yo sugiero
que sea reconsiderado el presupuesto y que se vea todo desde una óptica del sector justicia. Sabemos bien que el órgano judicial tiene el 6% por mandato constitucional, pero sí tendría que hacerse una reconsideración, hacer un llamado solidario a estas instituciones. Yo pongo como testigos y testigas a las mismas funcionarias judiciales que son los que saben cómo se les complica el estar haciendo nuevas agendas de trabajo cuando no existe la presencia oportuna del defensor. ¿Y por qué no existe la defensa oportuna del defensor? Porque no puede multiplicarse en un lugar y en otro al mismo tiempo. No que él está primero saliendo de una defensa para luego acudir a otra. A veces tienen 4 o 5 defensas. Bueno, en un caso excepcionales han llegado a tener 7 audiencias cortas en el transcurso del día. O sea que nuestros defensores se multiplican sus funciones para estar presente en todas esas audiencias. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes, volvemos. Son bien cortos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Procuradora, creo que nos quería precisar un dato en el tema de presupuesto, ¿no? Parece que hay hacer una precisión. Sí necesito y es de urgencia e importante, que el presupuesto de la Procuraduría no son 21 millones, como ahorita acabo de decir, no, con 20.445.000. Y es preciso aclararlo por cuestión de transparencia cuando se habla de cantidades de dinero. Pero entonces si estamos hablando de 13 millones, sería 33 millones y fracción. No llegamos a los 35 que tiene la Fiscalía. Y yo le quiero poner aquí también otro ejemplo. Si nosotros distribuimos ese presupuesto que se nos dan, es para los diferentes procesos que tiene la Procuraduría: penal, laboral, familia, mediación, adopción, todos los procesos que ve la Procuraduría. Y comparado con la Fiscalía, el presupuesto que tiene esta institución es solamente para el área penal. Entonces nosotros tendríamos que dividir nuestro presupuesto en las diferentes áreas. ¿Cuánto queda para penal? Alrededor de 5 millones. Entonces 5 millones para cubrir todo el área penal no se compara para estar en equidad con nuestro contradictor habitual, que es la misma Fiscalía. Bueno, el tema de equidad parece que está siendo cuestionado mucho en este momento, porque bueno, le decía al principio que bueno, los policías, hay una situación bastante inestable dentro de la Policía Nacional Civil, porque se han atrasado los pagos para los salarios para los policías. Ayer conocimos del caso de algunas subdelegaciones donde hubo un paro de aproximadamente 2 horas, que no salieron a trabajar, un poco ya en protesta, pues una situación delicada. Sin embargo, vemos otra situación: la Asamblea Legislativa decide aumentarse 1.5 millones de dólares, la Corte Suprema de Justicia está pidiendo más presupuesto, más allá del 6% asignado, incluso dieron un bono a los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando en el tema de equidad presupuestaria? Eso es la parte que uno no entiende. Y una pregunta que le surge a cualquier ciudadano: la Fiscalía General de la República también requiere de más fiscales, no está recibiendo el presupuesto tampoco. Es decir, todo el mundo sabe de que hay un problema de ingresos
fiscales para el Ministerio de Hacienda que le complican, pero tampoco hay una distribución equitativa. Sí, el ideal es que todas las instituciones tuviéramos el presupuesto adecuado, porque por lo menos en forma particular voy a opinar que no se trata de quitarle a uno para darle al otro, a excepción del caso que le estoy diciendo, que en el sector justicia todo el sector justicia debería ser partícipe, o por lo menos el Ministerio Público, de hacer el estudio, el análisis de si es conveniente o no que nosotros seamos partícipes de ese 6% del presupuesto que tiene asignado el órgano judicial. Pero eso tendría que sentarse todas las partes involucradas y ver todos los pros y los contras. Es decir, lo que me está planteando es que para nosotros sí es conveniente. Es que de ese 6% también se puede distribuir un poco para Fiscalía. El Ministerio Público, que lo compone la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, por supuesto, la Procuraduría General de la República. Porque estamos en una disparidad. Como le decía yo, solo 5 millones para hacerle frente a toda una demanda de solicitudes en materia penal, sí nos deja bastante desventaja. Ahora, por lo demás, la idea es que todos tengamos un presupuesto adecuado. Entonces, son 177 defensores públicos que tienen en este momento. Sí. Presupuestariamente, de acuerdo a lo que usted está solicitando, ¿implicaría un aumento de defensores? De defensores, sí, necesitaríamos reforzar esa cantidad. Consideramos nosotros, así como tenemos ahorita la situación, de unos 40, 50 defensores más. Para poder responder y tener... para darle una respuesta adecuada y no estar fallando en cada audiencia cuando hay un choque de las mismas o cuando no pueden trasladarse nuestros defensores a otro tribunal por no haber terminado la anterior. Entonces eso sí nos está ocasionando problemas. Hay diferentes protestas de los funcionarios, y yo los comprendo, porque eso significa volver a agendar, y tal vez ellos ya tienen toda una planificación de audiencias y les altera completamente su trabajo. Así es que yo estoy muy enterada de eso y comprendo su situación. La labor de los funcionarios judiciales también es admirable, es loable, encomiable. Así es que yo creo que si todos estamos comprometidos en esto, no es de demeritarnos los unos a los otros, no, que al contrario, hacer los esfuerzos necesarios muy bien articulados para que la población sea la mejor beneficiada. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer una reflexión, un análisis a profundidad de esa distribución presupuestaria. Eso sí, porque el 6%, si bien es cierto, habría que hacer una reforma a la Constitución, es necesario llegar a ese análisis, porque creo que todos saldríamos ganando, toda la ciudadanía saldría beneficiada con esta decisión. Pero claro, esto es como en mi posición, que estoy en una posición de necesidad. Habría que también oír a los diferentes actores y que ellos, por ejemplo, nos digan es conveniente o no es conveniente por tales y tales razones. Oír todas las argumentaciones que cada institución tenga y así poder llegar a una solución final. Yo considero que sí sería posible, y por eso insisto en hacer un llamado solidario al órgano judicial. Ya, bueno, hay otro tema que me interesaría también que lo abordáramos, el tema de cuotas alimenticias. Procuradora, un poco de cómo están trabajando en esa materia, qué ha pasado con los seguimientos en los casos, ¿cómo estamos ahí? Esta área es quizás el de las más fuertes de la Procuraduría, tanto que hay personas en la ciudadanía que por eso nos conocen, por esa facultad que tenemos nosotros. Seguimos brindándola y ese es otro parámetro para que nosotros pidamos más presupuesto. Le cuento que nosotros regresamos a la población, y creo que de ahí vino mi confusión, es más de los 20 millones de dólares en concepto de cuotas alimenticias. Ahí se sirve para medir cuál es la importancia de la función de la Procuraduría. A ver, perdón, 20 millones de dólares anuales en concepto de devolución. Nosotros somos siempre custodios de esas
cuotas alimenticia. O sea, ahí sí que hacen un papel de mediación, solo reciben el dinero. Captamos el dinero y lo entregan. Y lo entregamos. Nosotros solo, como diríamos en lenguaje salvadoreño, solo vemos pasar el dinero. Pero es tanta plata, 20 millones de dólares. Sí, eso, eso es lo que reciben en concepto de cuota alimenticia nuestros niños y niñas. O sea, estamos hablando de que si no existiera este proceso de participación de Procuraduría en cuota alimenticia, son 20 millones que quizás no terminarían en manos de los hijos de estos padres. Podríamos pensar así, porque si la madre o el padre llega a esos extremos es porque tal vez en forma voluntaria no ha sucedido. Y también a veces sí hay el elemento de la voluntariedad, pero después de un requerimiento que le hace la Procuraduría al padre. 20 millones de dólares. ¿Cuántos casos entonces se procesan de padres? ¿Tiene puntual el dato de padres demandados que están dentro de esto? O madres, me imagino que habrá madres también demandadas. Pero bueno, un número muy pequeño de madres. Nos comparte esos datos después. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedamos entonces, Procuradora, analizando ya el tema de cuotas alimenticias. Usted nos compartía 20 millones de dólares en concepto de cuotas alimenticias devueltas durante un año. Personalmente me pareció un dato revelador, digamos, porque es bastante dinero. Sí, y llegamos a los 22 millones porque también tenemos que recordar que hay cantidades que se recuperan vía mediación, o cuando también hay un despido injusto de un trabajador y se logra una conciliación administrativa. Entonces nosotros incluso a veces llegamos a sobrepasar los 22 millones. Pero estamos hablando ya de todo, sí, o sea, de todo lo que la Procuraduría sirve a la sociedad, o sea, lo que recoge. 22 millones totales. Sí, totales, sí. De acuerdo. Son un poco más de 22 millones. 20 en cuota alimenticia y más de 2 millones. Sí. Entonces, solamente eso basta para comprender la importancia de la labor que hace la Procuraduría. Y como usted bien decía, ¿qué pasaría si no existiera la Procuraduría? Dudaríamos de que voluntariamente la persona fuera a cumplir con sus obligaciones, o si tal vez lo haría, pero conforme a su conveniencia. Y nosotros tenemos un criterio muy bien definido en cuanto a la imposición de una cuota alimenticia, que es la capacidad económica del alimentante versus a la necesidad del niño o niña, del alimentario. Entonces, es una fórmula prácticamente matemática la que se establece para poder cumplir con ese requisito que es la fijación de la cuota alimenticia. El niño o la niña sabemos que tiene necesidades para su desarrollo integral. Y cuando decimos alimentos, esa cuota en sí no es solamente el alimento como tal, sino que tiene que incluirse o considerarse su vestimenta, que tiene que ser una vestimenta digna, su educación y la salud. Entonces, las cuotas a veces, si bien es cierto, son
muy exiguas, pero también la capacidad del alimentante no es muy favorable para que la Procuraduría pueda también ejercer esa imposición. Procuradora, ¿cuántos padres tiene el número de cuántos padres son los que están en este momento entregando cuotas o están siendo demandados? ¿Hay mujeres también ahí? Sí, tenemos una solicitud de todas las pretensiones que se ven en la Procuraduría, el 34% es de cuota alimenticia. Y las personas, las demandas por alimento que tenemos son alrededor de... La demanda total de asistencia legal en familias es de 24.202. 24.202 personas. Y la demanda de alimentos es de 8.245 demandas. Entonces, aquí tenemos una gráfica que la mayor parte es en solicitudes por alimento, porque en las otras pretensiones, que es el 66%, incluyen todas aquellas, toda aquella tipología que ve la Procuraduría. Pero vaya, volvemos entonces, en cuota alimenticia serían 8.245 demandas. Tenemos cuota alimenticia, ¿no? En cuota, demandas por alimentos. Por alimentos. 8.000. Este dato es de enero a agosto del 2012. Es el dato más actualizado que tenemos. ¿Y qué ha significado, cómo ha ido evolucionando esto? Tema, ¿va en incremento cada año, Procuradora? Sí, incremento. Al final del año podemos ver 40.000 casos, por ejemplo. 40.000 cuotas. Sí, al final del año. ¿El incremento tendrá que ver con el hecho de que hay más padres irresponsables en este país en responder con sus hijos, o tiene que ver con el hecho de que la misma presencia de la Procuraduría, saber que hay una institución como esa, la gente entonces está respondiendo de esa forma? ¿Cómo se analiza ese dato? Todo tiene que ver. Los factores que usted ha mencionado son perfectamente aplicables a la situación. Primero, la persona sabe bien a dónde acudir. ¿Verdad? Porque me imagino que algún padre puede llegar ahí donde ustedes, no necesariamente porque sienta la necesidad de ese proceso coercitivo o que se sienta obligado, sino porque siente que es una forma que le quede respaldo de que él está aportándole a ese hijo. Puede ser una forma, me imagino. Puede ser una forma. El llamado primero es a la conciliación. Y es lo que le decía, puede ser que una persona acuda a la Procuraduría y no haya mayor resistencia. Esté consciente esta persona que tiene que cumplir. Pero quiero primero referirme a lo que usted antes decía. ¿Por qué cada vez hay más aumento? Primero porque las personas, la ciudadanía hoy es más demandante, más conocedora de sus derechos. Las mujeres paulatinamente van despertando y saben también bien que ese derecho que tiene su hijo o su hija no se le puede ser vedado. No puede ser, ella en carácter personal como madre no puede renunciar al derecho que le corresponde a su hijo. Son, como les repito, derechos irrenunciables, por un lado. Entonces la persona conoce bien sus derechos cada vez más. Hay un crecimiento también de niños y niñas, y luego también tiene que ver mucho la credibilidad de las instituciones. Claro. Y ese es el llamado siempre al interior de nuestra institución y a nuestro personal. Nada menos el día de ayer estuvimos en un taller sensibilizando, concientizando, para que la persona cuando llegue a la Procuraduría sienta que está bien atendida y sea tratada, primero porque es un derecho que le asiste. Les digo yo que no es un favor el que la persona va a pedir, es a ejercer un derecho. Segundo, porque la persona, la mujer que llega en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea por una cuota alimenticia o por cualquier otra pretensión, lo que sucede es que le ha fallado todo. Le ha fallado su relación de pareja, le ha fallado muchas veces su familia, no ha encontrado el soporte necesario en ella, y el sistema, y luego la Procuraduría, que nosotros también entramos en ese carril de instituciones que son diferentes o indolentes. Entonces nosotros queremos hacer un cambio en la Procuraduría, hacerla más sensible, que nuestro servicio tenga esa fibra de sensibilidad que necesitamos en todas las instituciones. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial más y volvemos.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Procuradora, le decía en el segmento pasado un poco la inquietud de cómo estaba la distribución del caso de mujeres y hombres, porque bueno, cuando la Procuraduría comenzó con todo esto, que fue ya la discusión pública, que se conocía en todos los medios del caso demandados, siempre resultó curioso, bueno, saber de que, bueno, sabíamos que la mayoría de hombres en las estadísticas son los más demandados, ¿no? En términos de irresponsabilidad paterna, pero bueno, también hay casos de mujeres. A lo mejor si nos comparte esos datos. Sí, no voy a negar que no existen mujeres demandadas. Claro que lo hay, tenemos un número de 1,000 mujeres demandadas, pero comparado con 28,000 demandas contra hombres, ve usted la gran diferencia. Es bien raro que la mujer solamente en estos 1,000 casos, creo yo que son causas bastante extremas por las cuales ella no ha podido demostrar que se es responsable. La madre tiende siempre a demostrar que hay mayor responsabilidad en el cuidado para sus hijos. Y el hombre, pues usted ve, 28,000 casos es bastante... Claro. ¿Cuál es el procedimiento cuando entonces un padre deja de aportar su cuota? Y ustedes saben perfectamente que ese padre está trabajando, que tiene ingresos, sí, pero simplemente dejó de aportar porque lo quiso hacer. Sí. Cuando el hombre tiene un trabajo fijo, tiene donde descontar, ahí no hay problema. Ahí la orden de descuento se gira al pagador del lugar de trabajo. Claro. Luego vendrá otro tipo de personas que tienen negocio propio, o sea, ganancias particulares, tal vez tienen una renta de un inmueble, un transporte, entonces eso también demuestra cierto grado de responsabilidad la persona que mes a mes está llevando la cuota. También lo hace fuera de la Procuraduría. Entonces esa persona se le fija la cuota, pero mientras esta persona no incumpla, no tenemos noticia de ello porque todo está bien. Vaya, pero entonces es fácil con el caso cuando usted tiene la notificación de que es un empleado fijo, público o privado, está ahí. Ahí está. Incluso cuando deja de trabajar usted sabe perfectamente. Exactamente. Pero cuando se trata de estos casos... Sí, el problema es que hay personas que llegan a tal grado de irresponsabilidad que en los casos que tienen, por ejemplo, bienes a su nombre, son capaces hasta de ponerlos a nombre de otra persona, de otro familiar. Yo les decía hace poco de un caso que el padre irresponsable llegó al extremo de poner un inmueble a nombre de su papá, o sea, el abuelo del niño, con tal de que él aparecer libre de, que no tenía bienes, no tenía nada. Y ahí se nos hace a nosotros más difícil esos casos, cuando no tenemos dónde acudir para hacer para cumplir con nuestro mandato. Y el otro caso también es cuando se cambia de trabajo. Incluso tenemos noticia de que hay personas que lo hacen intencionalmente para no cumplir, o sea, ya con cierto dolo. Y eso es triste, porque ¿qué culpa tiene el niño o la niña de que esa relación de pareja haya terminado en una forma no la más deseada? Entonces, a veces hay como un desquite con el niño o la niña. Si ya no se tiene nada con la mamá, pues entonces también no tiene el hombre a veces con un pensamiento bastante reducido,
quiere creer que entonces tampoco tiene ya que ver con su hijo. Y eso no, eso es hasta que el niño crece y hasta que puede él valerse por sí mismo, porque ese es otro avance que tuvimos, que antes era cumpliendo la mayoría de edad el hijo o hija, en el momento cesaba la obligación. Hoy no, si el muchacho demuestra o la muchacha demuestra que está haciendo buen uso de su tiempo, que hay un aprovechamiento del tiempo, por ejemplo, si está estudiando una carrera universitaria, el padre en este caso tiene la misma obligación de seguirlo apoyando hasta la finalización de su carrera. O sea, ya no hay un plazo establecido en años de crecimiento del joven, sino es en función de a lo que él está dedicado. En función, y que lo tiene que demostrar, porque también sí, un padre dice, bueno, no, mire, llegó a su mayoría de edad y lo que está haciendo es perdiendo su tiempo, no tiene un estudio. Entonces ahí también se considera, y también si llega es porque también su capacidad económica también no le es suficiente, tal vez tiene otro hogar, otras obligaciones. Sí. Ahora, hay padres, se estudia cada caso. Sí, hay casos donde se ha llegado al extremo de cárcel para los padres irresponsables. Hay un delito que se puede tipificar que es incumplimiento en los deberes de asistencia familiar. Y sí, si la persona no se pone al día en ese pago, se le reconviene y todavía no toma esa responsabilidad, podría remitirse a la fiscalía y la fiscalía tiene que... Pero me imagino que la idea no es llegar a ese extremo. La idea no es llegar a eso, la idea es condenarlo que responda. Correcto, esa es la idea, porque los niños y niñas no pueden estar carentes de este beneficio. Sí, porque llevarlo a la cárcel, o sea, legalmente se puede, pero no tiene legalmente sentido. Se puede, y lo que más podremos lograr es que le pongan algunas horas de servicio comunitario y todo eso, y no pretendemos eso. Claro, lo que pretendemos es que cumpla. De acuerdo. Bueno, las mediaciones, ustedes han entrado en un proceso también de servicios de mediación. Sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuándo comenzaron con todo este proceso? Sí, nosotros hemos estado todo el mes conmemorando el Día Nacional de la Mediación, que es el día 3 de septiembre. Y hemos aprovechado todos los espacios para dar a conocer a la población que existe este proceso, que es un proceso necesario, porque la persona aprende a solucionar su conflicto en una manera pacífica, por medio del diálogo y por medio, por cierto, de técnicas adecuadas de un mediador neutral que lo proporciona en este caso la Procuraduría General de la República. Así es que estamos en la finalización ya casi del mes. Cerramos el martes, la otra semana cerramos, pero el martes tenemos nuestro gran evento. Usted está invitado, licenciado, donde vamos a concluir. Primero vamos a hacer un balance de todo lo que se ha hecho y siempre hacer el llamado a esta nueva cultura, que no podemos ya seguir resolviendo nuestros conflictos, ya sea vecinales, familiares, comunitarios. Incluso vamos a entrar a la mediación escolar, que es otro tema que nos vamos a especializar. No podemos seguir resolviendo estos problemas de una forma violenta, en una forma no adecuada. Para eso está esta solución alterna de conflictos por medios pacíficos, por medios adecuados, y entonces queremos crear una nueva cultura de paz en la población. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, explíquenos entonces cómo es que funciona en términos prácticos, y si nos puede poner un ejemplo de en qué momento interviene la Procuraduría, y si hay algunas experiencias que puedan ser, digamos, gratas en términos del resultado que han tenido. Vamos a una pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Procuradora, entonces, ¿qué es esto de la mediación? Es decir, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Qué es lo que pretenden en el fondo? Evitar que estos casos de mediación se degeneren como ha ocurrido, por ejemplo, hechos lamentables del vecino que se le estaciona el otro un poco sobre la acera, entonces lo agarró a balazos. Bueno, conocimos ese caso, pero son bastante frecuentes, a veces quizás no llegarán hasta los tribunales, pero explíquenos usted con ejemplos gráficos cómo es esto. Sí, no, y usted ha puesto un ejemplo muy, muy cierto. Ese caso, que hoy está una persona en la cárcel, claro, le cambió todo el destino a su familia, y ya no se diga la persona que falleció, igual, peor pues porque muerto. Entonces eso pudo haberse evitado si estas personas efectivamente hubieran acudido a la mediación, porque todo se originó por un parqueo. Imagínense, cualquiera diría qué motivo más insignificante, claro, pero como el conflicto va en escalada, eso es la consecuencia. Bueno, tuvimos el caso antes de los dos jóvenes que fueron asesinados, los dos hermanos, en un estacionamiento de un restaurante. Es cierto, porque lo que implica eso es que el ser humano a veces tiene poco índice de tolerancia. Entonces, ese es el desenlace fatal. Nosotros decimos que el conflicto en sí no es bueno ni es malo, no, que lo bueno será la manera apropiada de canalizar la solución, o lo malo será no tomar ninguna solución pacífica e irnos a esas actitudes fatales. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la mediación? Muchos decimos es una herramienta, la definimos como un proceso, pero sí, sea una herramienta, sea un proceso, es un medio de solución pacífica de conflictos por medio del diálogo. Y nosotros tenemos el eslogan de que hablando se entiende la gente. Ese es nuestro eslogan en materia de mediación. Y si hay un caso específico, entonces, digamos, como esto, de un problema de estacionamiento, de tensión entre vecinos, ¿qué hacen ustedes? ¿Alguien de ellos puede acudir donde ustedes? O sea, en lugar de irse a un tribunal. El llamado es ese, que la persona acuda en forma inmediata, que no le dé más largas a ese asunto, porque son problemas de convivencia ciudadana. El día a día está lleno de este tipo de desavenencias, pero la persona debe de saber, y ese es nuestro objetivo, darle a conocer a la población que existe una forma de resolver esos conflictos antes de que lleguen a consecuencias mayores y hasta consecuencias fatales. Entonces, ¿qué hace la persona? ¿Acude donde ustedes? Acude de una manera sencilla, porque eso es lo que nosotros anunciamos con nuestro proceso de mediación. Es gratuito, efectivo, rápido, confidencial. Se les hace un llamado a una primera audiencia. Si acaso no funciona la primera audiencia, puede ser una segunda, tercera audiencia, depende del caso, pero lo importante es acá que la solución va a ser propiciada por las dos personas en conflicto. El mediador es un orientador, un canalizador de emociones, y la solución va a ser al final sostenible porque ha sido propuesta por ambas partes. Se han antepuesto sus intereses personales y han resuelto un problema. Entonces la invitación es esa. Hay mediación vecinal con los problemas típicos de ruidos, parqueo, basura, malos entendidos. Están los problemas de índole o de origen patrimonial, como son las deudas que no se pagan, que es el que ahorita llevamos con mayor índice de solicitudes. Deudas que no se pagan. Sí, deudas que si una persona no le
no le ha pagado a otra, entonces lo llama a mediación y también puede hacerlo efectivo. Y ahí es donde también tenemos un aporte en los millones que yo le mencionaba, de todo lo que recupera la Procuraduría. Los de índole familiar, como el ponerse de acuerdo en el horario de visita de sus hijos, también la misma cuota alimenticia puede llevarse para que se pongan de acuerdo. Comunitaria, cuando hay unas personas, dos comunidades que no se ponen de acuerdo por un derecho de servidumbre, por ejemplo, o el uso a una determinada fuente de agua, y así pues podríamos ya ver que la actividad del ser humano es Procuradora, pero bueno, estamos hablando de casos en los que ustedes se involucran y evitan que, desde luego, que deriven en una tensión mayor e incluso en violencia. Así es. Pero también evitan que estos casos vayan a los tribunales comunes. Ese es otro efecto positivo de la mediación. Evitan que eso ocurra, pero ustedes están sobrecargándose más con estos procesos. Sí, pero todo sea por el bienestar de la misma población. Tenemos mediación y hemos estado muy involucrados con el órgano judicial. ¿Esto qué significa? Que se oxigena también los tribunales, porque ya este tipo de conductas se ventilan a un nivel de mediación, es una salida alterna, entonces ya no pasa a los tribunales y los jueces y juezas pues se encargarán de estos casos más grandes, aquellos que no admiten la mediación. ¿Este tema de mediación cuándo comienza? ¿En qué momento comienza? La mediación ya tiene sus años y comienza en la Procuraduría en el año de 1999. Ha estado también en otras instituciones como el Ministerio de Justicia, pero la entidad, la institución mediadora por excelencia es la Procuraduría General de la República. Entonces, con buen tino se dispuso que volviera a la Procuraduría. Eso es lo que nosotros hemos hecho siempre, estar mediando, conciliando entre las personas. Entonces, creo que seguimos sosteniendo el liderazgo. Hoy estamos trabajando con algunas municipalidades y queremos hacerlo con todas las alcaldías de todo el país. Claro, pidiendo también el refuerzo ese presupuestario para poder tener una capacidad de respuesta para todos los casos. Se nos ha agotado el tiempo, agradecemos su participación esta mañana, muy gentil. No, a usted, muchas bendiciones. Bueno, gracias igual, terminamos entonces la entrevista en línea, deseamos que ustedes pasen un feliz fin de semana y nos vamos a ver el próximo lunes, que descansen.